Buenos días, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy, como todos los lunes, comenzamos dando la palabra del Señor para dar un buen comienzo de semana. Amén. Quien les habla, soy pastor y profeta del Ministerio Apostólico y Profético Internacional Manantial de Aguas Vivas, con sede en Argentina y acá en España también. Amén. Hoy les voy a hablar de un tema que el Espíritu Santo me ha dado hace bastante, lo he venido meditando y hoy es el momento justo que el Señor quiere que hable de esta palabra, amén. Así que esto es lo que ha inquietado a mi vida y hoy se los quiero compartir. Vamos a dar comienzo a este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Juan 3, capítulo 1. Ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Tenemos que entender que Nicodemo era un erudito de la palabra. Aunque sabía la palabra, él no entendía lo que era nacer de nuevo. Amén. Tenemos que entender también que Jesús fue nacido del agua y del Espíritu y fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Entonces dice que se oyó desde el cielo una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras versiones de la Biblia también dice: el que tiene mi aprobación. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios había anunciado que su Hijo Jesús había dejado de ser carne y ser espíritu. O sea, Dios lo tomó como un hijo espiritual. Amén. De esto me viene a memoria un libro, me acuerdo que mi padre me lo había regalado, un padre de Paul Young, que se llama ¿Realmente has nacido de nuevo por agua y del Espíritu? La verdad que cuando me lo regaló no entendía por qué me lo había regalado, pero gracias a Dios, porque de ese libro yo aprendí mucho. De ese libro te pone bien claro cómo es el camino a la salvación y con respecto a nacer de nuevo. Este libro me impactó muchísimo porque es muy evidente el camino a la salvación con un cambio de nuestra propia persona, dejando al viejo hombre del pecado y transformarnos, ¿verdad? La palabra dice que el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Tenemos que entender que es necesario el bautismo en nuestras vidas, que es necesario, porque el bautismo significa tenemos un antes y después tenemos un después. Amén. Nosotros tenemos que ser una nueva persona viviendo en el Espíritu y no en la carne. Entendemos que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, nosotros somos carne. Nosotros somos de hueso, sí, decimos de carne y hueso, pero metafóricamente estamos hablando de carne con respecto al hombre carnal, al hombre que se enoja, al hombre que repudia, al hombre que es pecador, porque somos venimos de una naturaleza pecadora, de una naturaleza caída. Cuando venimos a los pies de Jesús, al bautizarnos con Él, no solamente morimos con Él, sino que resucitamos con Él en una forma diferente. Amén. Somos la vieja persona, deja de existir y empieza la nueva persona a caminar juntamente con el Creador, con Jesucristo. Amén. Entonces, si vemos nosotros en este tiempo, muchos dicen: sí, yo soy bautizado, yo me bauticé en tal fecha. Pero si vemos el patrón que lleva, no nació de nuevo.
Muchos no nacen de nuevo por no entender, porque muchos no se los explican. Hay iglesias o hay pastores o hay líderes que no le preguntan ni tampoco le cuentan qué significa el bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo? Nadie le explica, nadie le cuenta, nadie. Yo recuerdo que yo veía en la iglesia, cuando yo era chica, yo veía que en la iglesia todo el mundo se bautizaba. Se les daba un estudio seguramente, pero no recuerdo porque era muy chica. Pero yo tenía 12 años y yo me bautizaba porque los otros hermanos se bautizaban. Pero cuando yo comprendí en el caminar, cuando yo vuelvo de vuelta a los pies de Jesús y entendí, yo pude comprobar de que realmente yo necesitaba ser bautizada, necesitaba bautizarme, pero con el conocimiento del significado de lo que era ser bautizada, de lo que era un bautismo. El bautismo es morir al viejo hombre y volver a la senda, renovados en el espíritu y renovados en nuestra mente. Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esto significa que esto significa que ya no me conocerán por lo que era, sino que al ser transformada me van a conocer por los frutos. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que entender que si nosotros fuimos bautizados, nosotros morimos a una vieja naturaleza, empezamos un nuevo camino con un nuevo espíritu, empezamos a caminar como Jesús caminaba. Tenemos que tener el Espíritu de Dios con nuestras vidas, en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que al morir al viejo hombre somos nueva creación. Eso es lo que significa. La vieja creación no viene, dice, no tiene la vida y la naturaleza. Ya estamos hablando de naturaleza divina. Pero la nueva creación sí. Los que nacieron de nuevo son nacidos de Dios. Por eso dice que somos nacidos del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos despojamos de la naturaleza pecaminosa para vivir una nueva vida en Cristo. Amén. El nacer de nuevo es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. Recordemos cuando Jesús, al ser bautizado en el Jordán por Juan, por medio de la imposición de manos, de acuerdo a Levítico 16:21, que esta fue la justicia de cada uno. Pero en Romanos 5:18 dice que Él quitó el pecado del ser humano. Entonces, en el tiempo de Israel, el sacerdote, en aquel tiempo Aarón, el pueblo tenía que ofrecer holocausto. ¿Y cómo hacía el pueblo para ofrecer holocausto? Porque en ese entonces el pueblo era pecaminoso, pero Dios le dijo a Moisés cómo tenía que hacer para que el pueblo sea perdonado. Tenían que buscar de entre los animales, de entre los machos cabríos, tenía que buscar un animal que no tuviera ni siquiera una mancha, que fuera perfecto, para ofrecerlo en sacrificio por sus vidas, porque era una expiación por sus pecados. Entonces ponían la mano sobre el animal, y al poner la mano sobre el animal era transferido todos los pecados del pueblo a ese animal. Y una vez que fue transferido por medio de palabras seguramente, ese animal era sacrificado. Entonces al animal, al ser sacrificado, el pueblo quedaba limpio. Es un símbolo, lo tomo como un símbolo de lo que era Jesucristo. Cuando Juan el Bautista puso su mano sobre Jesucristo, transfirió el pecado de toda una humanidad sobre Jesucristo. Y Jesucristo, al morir, al caer, al ser bautizado, me refiero, al ser bautizado y salir del agua, fue transformado en una nueva persona. Pero nuestros pecados tenían que ir a la cruz. Entonces Jesús llevó el peso de nuestros pecados sobre su espalda, sobre sus hombros, mediante su bautismo. Si vamos a Juan 1:29, Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él tomó juicio para todo.
para todos los pecados de este mundo, a través de su bautismo. Si no existiera el bautismo de Jesús, ningún sentido tendría la cruz para todos nosotros. El Evangelio no podría ser completado. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que entender esto, que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, versículo 50. La carne y la sangre son componentes del cuerpo anímico, el cual es corruptible. Corruptible significa corrupto. O sea, que nosotros, si no nos bautizamos, no podemos entrar en el reino de los cielos porque estamos corruptos. Estamos llenos de pecado. Nuestro cuerpo está corrompido. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario morir al viejo hombre y empezar una vida diferente. En vez de ser sangre y carne, ser seres espirituales. Amén. Entonces esto significa que tenemos que morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Ser una persona distinta, no ser la misma de antes. Seguir el ejemplo de Jesús, ser como Él y caminar con Él. Al morir al viejo hombre nos transformamos en seres espirituales con una mente renovada, con un espíritu renovado. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, las cosas buenas y las cosas malas anotadas en ella. Hace mucho tiempo, me acuerdo, en un descansar estuve descansando y digo, me voy a acostar a dormir porque ya era de noche, ya era tarde. Y en una ocasión entré en un éxtasis en el descanso. Recordemos que nosotros como profetas entramos en éxtasis. Nosotros tenemos el cuerpo acostado y nuestra mente, nuestro espíritu está en otro lado. Eso se llama éxtasis profético. Entré en un éxtasis, me acuerdo, y el Señor me lleva a una fila, me lleva al tercer cielo y veo una fila larga de un montón de gente que estaba esperando. Y viene un ángel y me dice, ven y acércate. Y yo voy y me acerco donde estaba el ángel y escuché una voz que me dijo, mira. Y había un libro grande, un libro grandísimo con un montón, con hojas. Las hojas eran doradas, las hojas eran resplandecientes. Era un libro muy grande que yo me encontraba chiquita porque ese libro era demasiado grande. Y en ese libro había una pluma. Y recuerdo que el ángel me dice, ven y mira. Y cuando yo estoy mirando, me dice, levanta la vista. Y miro la cola larga de gente y me dice, ¿viste toda esta gente que hay? No todos tienen los nombres escritos en el libro. Sus hojas están vacías, me decía. ¿Y saben por qué? Yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué sus hojas están vacías? ¿Por qué sus nombres no están? Y escuché una voz que me dijo que habían sido personas que fueron bautizadas, pero personas que no nacieron de nuevo. Por lo tanto, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y eso que yo vi, después volví otra vez a mi cuerpo y me quedé pensando en esas palabras, porque yo veía mucha gente vestidas con túnicas blancas esperando el momento para ver si estaban anotados o no en el libro de la vida. Tenemos que tener bien en claro que nuestros nombres que es más importante, no es solamente echar fuera demonios, no es solamente importante predicar la palabra, lo más importante también es que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida. Las cosas buenas y las cosas malas van a ser anotadas en el libro de la vida. Cuando nosotros morimos al viejo hombre, Dios no se acuerda de tu pasado, pero sí va a empezar a recordar desde el día que tú te bautizaste en adelante. El Señor va a empezar a anotar tu historia. Y es lamentable que muchos cristianos han retrocedido y no se acuerdan de que tienen que nacer de nuevo. Sí, pero yo me bauticé y voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro. Eso no te va a hacer salvo. Yo sé que la salvación es individual y cada uno tiene que luchar por su salvación. Pero la salvación empieza
cuando empezamos a caminar una vida en santidad delante de Dios y a ser obedientes a la palabra de Dios, y cuando morimos al viejo hombre, porque antes en el mundo, el viejo hombre pecador se enoja, hace contienda, como los argentinos le decimos, chusmerío, levantan calumnia, critican, no tienen amor por el prójimo, hacen daño, dividen la familia, se matan unos a otros, meten a la cárcel porque levantan falso testimonio, hablan mal en contra del hermano, hablan mal en contra del pastor. Y aún así hay cristianos que fueron bautizados y no nacieron de nuevo. Están en las iglesias, pero no nacieron de nuevo, no hay cambios en sus vidas. Entonces no tenemos que jugar a ser el cristiano. Tenemos que ser realmente cristianos. A mí la palabra me enseña mucho sobre nacer de nuevo. Todos los días luchamos por ser alguien diferente. Pero dice la palabra que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces, si yo era enojona, si yo era criticona, si yo era, ¿me entienden? En el camino las cosas son diferentes. No me tengo que comportar como me comportaba antes, sino que me tengo que comportar como una persona nueva, porque la palabra me dice que por los frutos nos van a conocer. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea que un árbol de durazno no puede dar peras, ni el de peras puede dar durazno. Las cosas hay que hablarlas por su nombre. Por eso a mí la palabra me confronta día a día y siempre me pregunto, Señor, perdóname. Si me he equivocado, Señor, perdóname. Pero yo no puedo ir a la iglesia, estar en alabanza, estar en adoración y después volver a casa y criticar al vecino. No puedo venir yo de la iglesia y sentirme enojada y empezar a decir malas palabras, empezar a tratar mal a mi prójimo. O empezar a ver en qué te equivocas. Así yo te puedo juzgar. Mirar la paja ajena, no mirar la paja ajena cuando tú no has mirado la viga que llevas encima. Si somos carnales, vamos a dar frutos de carne. Si somos espirituales, también los frutos lo dirán. Pero no vivimos, no tenemos que vivir de apariencia. No podemos vivir de engaños, porque podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestro prójimo, pero a Dios no podemos engañarle. Dios no solamente se encuentra en la iglesia somos nosotros, pero en el lugar donde se reúne la iglesia no solamente está Dios. No es en el único lugar donde Dios se puede ver. Si tú tienes una intimidad, si tú eres hijo de Dios, no te olvides que el ojo de Dios no se aparta de ti. Hagas lo bueno o hagas lo malo, Dios lo ve todo. Por eso el cristiano sabe que cuando cometemos una falta podemos llegar delante de la presencia de Dios, humillarnos y pedir perdón. Pero también sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, van a venir las tentaciones, van a venir los problemas y tenemos que aprender a hacer como Jesús. Si queremos tener un galardón, si queremos tener una corona, si queremos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, tenemos que vivir una vida santa y en el Espíritu. Nosotros tenemos que saber cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y a veces caminando en el Espíritu, el viejo hombre a veces quiere volver, pero no tenemos que dejarle la puerta abierta para que vuelva, porque ya no es solamente por la palabra, sino que es a través de nuestro testimonio que mucha gente va a volver a los pies del Señor. A mí, ¿de qué me vale ir a la iglesia, estar en la iglesia, escuchar la palabra, danzar o predicar o hacer un montón de cosas, si cuando yo vuelvo a mi casa mi boca es un desagüe? ¿De qué me vale a mí si yo cuando llego a mi casa me peleo con todo el mundo?
¿De qué me vale a mí ir si cuando yo vuelvo a casa está la queja, la ira y el enojo? Entonces, pregúntate, ¿soy nacido del agua y del Espíritu? Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Que el Señor te bendiga grandemente. Los que necesitan oración, por favor, no se olviden de poner debajo del video, por favor. Coloquen sus peticiones y compartan este video que va a ser de mucha edificación para los demás. Amén. Que el Señor les bendiga.